Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Ángel Ribó, el confidente, aquí en Expansion Network, como siempre, ayudando a la humanidad, ayudando a las personas de la calle como tú a aumentar vuestra conciencia. Y hoy tenemos a otra persona extraordinaria, nuevamente desde España. Como sabéis, yo estoy aquí en Dallas, en Texas, en Estados Unidos, y esta vez en España con otra persona extraordinaria, en este caso con Alicia Mora. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ángel. Gracias por esta oportunidad de compartir. Por Un placer. supuesto, por supuesto. El placer es nuestro. Muchas gracias por estar aquí. Y es difícil presentar a Alicia Amor porque es una persona, es un ser de luz y es entre otras cosas una guardiana de los registros acásicos. Ella nos va a explicar más para las personas que no sepan lo que es esto, pero fundamentalmente pues es un gran ser de luz que ayuda a muchísimas personas todos los días. Muchísimas gracias por hacer todo lo que haces por todos nosotros todos los días, Alicia. Muchas gracias, Ángel. Un inmenso placer para mí. Fantástico, pues vamos a empezar. Para las personas que quizá no estén tan familiarizadas con los registros acásicos, ¿qué podríamos decirles sobre qué son los registros acásicos? Bien, pues vamos a explicar un poco brevemente qué son los registros. Para mí los registros acásicos es una conciencia, es un estado, una frecuencia, un estado vibracional donde está concentrada toda la información del universo desde el origen de todos los tiempos. Es como si entráramos a una enorme biblioteca y cada libro de esa biblioteca y la historia del alma de cada persona, de cada civilización, de absolutamente de todo. Ahí está registrado todo ese viaje. Entonces, esa información ha estado muy protegida durante muchos miles de años porque es una información muy, muy sagrada, pero poco a poco se nos ha ido concediendo el poder acceder a una pequeña porción de esa información y eso nos ayuda a poder, a nivel personal, nos ayuda a poder comprender aquellas situaciones que desde nuestra conciencia humana no entendemos. Pues bien, nuestra visión es un poco más corta en ese sentido de que no comprendemos por qué vivimos determinadas situaciones, por qué suceden y para qué han venido a nuestra vida, ¿no? Cuando yo personalmente conecté con los registros acásicos y esta enorme conciencia, de lo primero que me llenó es de un inmenso amor y de una inmensa comprensión, que es lo que yo llamo ahora la conciencia de la compasión, que es comprender con amor aquello que experimentas y vives, a nivel individual y a nivel incluso global. Entonces, lo que aporta individualmente es comprender aquellas situaciones desde un lugar mucho más amplio, es decir, el para qué tu alma elige experimentar esa vivencia que estás viviendo, ¿no? Eso que hace nos saca de esa rueda del sufrimiento, de esa rueda de incomprensión que a veces estamos dando vueltas y sobre todo cuando nos ayuda a obtener ese aprendizaje de para qué estamos viviendo esa situación, pues automáticamente te permite fluir mucho más rápidamente en tu camino evolutivo. Entonces, para mí los registros acásicos es mucho más amplio porque, mira, llevo ya desde el 2013 trabajando a nivel individual con registros acásicos, a nivel personal y también impartiendo formaciones y, y no encuentro límite. Es decir, es algo tan amplio, es una información tan amplia que según vas avanzando, según vas haciendo, sobre todo, entender que el acceso al campo acásico no es solamente una herramienta que se da, no, requiere de un compromiso personal, de un trabajo personal y de un sentimiento ante todo de servicio a la humanidad. Esas dos uniones, ese trabajo personal y ese sentimiento de servicio es el que hace que a nivel individual cada persona pueda acceder a niveles de información más amplios. No solamente para uso individual, sino como pues puede suceder ahora, como es en mi caso, que puedo recibir cierta información que puede ayudar a nivel global al entendimiento de lo que sucede a nivel planetario. Has dicho algo No muy sé si curioso. Perdona que te sí, interrumpa, Alicia. Has dicho algo muy no te curioso preocupes. que me gustaría preguntarte específicamente. Has dicho cuando nuestro alma elige vivir una determinada situación. Entonces, Sí. o sea, es tan, si me permites, es tan sutil como que nuestro alma continuamente está tomando decisiones y quizá conscientemente no somos o no sabemos que está sucediendo así. Exactamente, es así. Realmente, bueno, yo tengo la gran suerte de ver esa visión amplia a lo largo de mi vida y de ver realmente como para el alma nuestro viaje aquí en la Tierra es esto, un instante.
Entonces, dentro de ese instante, pues está todo más o menos organizado. Tenemos una cierta libertad dentro de ese libre albedrío, que es el cómo elegimos vivir aquellas experiencias, pero digamos que hay experiencias determinantes en nuestra vida que de alguna forma hemos pactado experimentar. Lo que cambia según vamos ampliando la conciencia, y por lo menos lo que a mí me ayuda, en este caso en mi conexión con el campo acásico, es el vivir esas mismas situaciones desde un lugar diferente. Es decir, la situación no cambia, lo que cambia es la forma en la que lo vives, y eso ya es un mundo. Eso ya es un mundo, como lo que Entonces, estamos viviendo actualmente. esas decisiones eh, o ese pacto lo realizamos ¿cuándo? ¿Lo realizamos antes de venir a esta vida? ¿Lo realizamos, es algo que realizamos continuamente, subconscientemente? Sí, digamos que ya el pacto está hecho incluso antes de encarnar, mucho tiempo antes de encarnar. Sí es cierto que, digamos, se puede reajustar, pero dentro de un margen. Es decir, tú vienes con este programa y dentro de este programa te vas a mover. Pero entre otras cosas porque es que tu naturaleza no te va a permitir. Es decir, cuando tú naces y naces con un programa de ser un ser generoso y bondadoso, por más que tú quieras salirte de ese programa, no te, no te puedes salir hacia otra frecuencia o en otro camino, ¿no? Entonces, lo que cambia dentro de ese marco es, como te digo, digamos, el coger una vía más rápida para nuestro camino evolutivo. Es decir, yo recuerdo antes de poner esta conciencia en mi vida, que de alguna forma vas como dando vueltas de un lado a otro, buscando como tu camino y por qué sucede esto y por qué se repite otra vez. Entonces, conforme vas quitando esas capas y ves que el camino es mucho más ligero y mucho más claro cuando tienes esa apertura, pues facilita en nuestro tránsito. Obviamente es ahora el mes de julio del año 2020. Para las personas que estén viendo esta entrevista, seguramente se acordarán pues de lo que pasó en el julio de 2020, si no es que lo están viendo ahora mismo, en julio de 2020. Y efectivamente, por decirlo así como llanamente y suavemente, digamos que las personas en este mundo están, digamos que sufriendo un poquito más de lo habitual por todo lo que está sufriendo alrededor, por el cambio a lo que están sometidos. Sí. Entonces, me gustaría saber qué pasó en la vida de Alicia. ¿Cuál fue aquel punto que de repente le llevó a hacer lo que hace hoy? ¿Qué fue aquello que pasó en tu vida que te permitió saber lo que sabes hoy, empezar un camino de aprendizaje y a poder ayudar a tanta gente? Me has hablado ya que llevas 7 años haciendo esto, ¿verdad? O sea, Sí. son muchos años ya, son muchas personas seguramente a las que tú has podido formar, entrenar y ayudar en su Mucha vida. gente. ¿Cómo llegó Alicia a este punto? Bueno, la verdad es que habría que remontarse tiempo atrás. Mi cambio principal a nivel personal fue en 2008. Yo, de educación formal y de labor de alguna forma rutinaria, tenía otra función. De hecho, trabajaba en el sector de la administración, era administrativo durante muchos años. Y en ese sector estaba. Cuando llegó 2008, sabes que llegó una crisis importante. Yo justo trabajaba en el sector de la automoción y justo por mejora de empleo había cambiado hacia un año atrás de empresa, por lo que llegó un punto de inflexión en el que lógicamente pues no podían renovar, como ya sabemos, y ahí llegó un momento en el que pues ese punto de inflexión de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si yo realmente desde que soy niña y tengo conciencia siempre he querido y de una forma o de otra siempre he estado al servicio de los demás y ayudando y apoyando en diferentes vertientes que desde que era jovencita, bien trabajando en actividades extraescolares con niños o educando en valores o otras 1000 funciones que podía realizar, ¿no? Pero sí es verdad que cuando llegó ese momento, y de hecho que me contrataban en una empresa multinacional, recuerdo, en Madrid para trabajar, yo frené y dije, no, lo siento, voy a hacer lo que llevo años queriendo hacer, que es irme de voluntariado, y decidí dar ese paso, irme, y estuve en Colombia de voluntariado haciendo pues un proyecto en aquella zona. Entonces, en 2008 todavía estaba la situación allá en Colombia un poquito más complicada y bueno, pues estaba en uno de los barrios más desfavorecidos de allí de la zona.
Esa experiencia allí, en un barrio en el que, digamos, estábamos en un comedor social apoyando a las familias con menos recursos, pues allí Colombia se divide por estratos, bueno, ya conoceréis, estratos sociales, pues digamos que era un estrato de los más bajos que había en aquella época. Y bueno, esa experiencia allí con los niños, dándole la alimentación principal, en muchos casos lo único que comían en todo el día, dándoles espacio en la tarde para que tuvieran un espacio donde poder realizar sus tareas y estuvieran fuera de la calle cuando sus padres a lo mejor no estaban, ¿no? Y con los conflictos que había en la zona. El estar allí en contacto con esos niños, con una sonrisa oreja a oreja, cuando veías que no tenían apenas nada, visitando las casas en muchas situaciones, pues con unas situaciones logísticas y materiales muy precarias. Y recuerdo muy, en mi corazón lo tengo, de llegar a una de esas casas y preguntarles, porque íbamos un poco bicheando, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Y entonces decir, no, nosotros no necesitamos nada. Y a lo mejor era una familia que vivía en una habitación y vivían a lo mejor 12 o 13 personas. Entonces, en ese instante era como, vamos a ver, ¿quién soy yo para ir a ningún lado a ayudar? Si lo difícil, lo fácil es ir a ayudar a un lugar donde los problemas son materiales. En aquel momento fue cuando dije, lo difícil es ayudar aquí, en Europa, o en Occidente, o como queramos llamarlo, que el verdadero problema está en el alma y en el corazón de la persona. Dije, eso es lo difícil. Desde ese momento pues cambié totalmente de perspectiva y mi vida dio un giro de 180 grados. Sigue mi vínculo con Colombia, de hecho ahora ya estos últimos años viajo para allá, pero para ofrendar de alguna forma lo que a mí esa experiencia me aportó en mi cambio, el poder entregar allí esta herramienta que a mí me ha ayudado tanto. De esa manera llegó. Luego, específicamente, los registros acásicos llegó de la forma más casual del mundo, en el que simplemente tenía que estar en mi vida. Recuerdo perfectamente que cuando llegó esta herramienta, para mí mi vida dio un giro de 180 grados, que en ningún momento me imaginaba, pues más o menos tenía las cosas organizadas y mi vida dio un giro total. Hasta el punto de sentir de que esto era algo que era tan grande, que me había ayudado tanto, que yo hice mi maestría pues, con intención simplemente de mi propio trabajo personal y evolución. Pero era un sentir tan profundo que era, esto tengo que compartirlo al menos una vez. Mi intención era al menos una vez que haga que otras personas reciban lo mismo que he recibido yo. Y así una vez, otra vez, fue el boca a boca lo que hizo al final que dejara todo lo que estaba haciendo anteriormente para dedicarme exclusivamente a ello. Y ahí sigo, al servicio, de alguna forma. Entonces, bueno, esa es mi experiencia personal, aunque es difícil de describir en detalle, pero bueno, creo que te puedes hacer una idea de esa transformación interna. No, no, muchas gracias porque obviamente pues son momentos muy íntimos en la vida de uno y son momentos que uno vive seguramente mucho más desde el punto de vista emocional o emotivo y son esas emociones que le quedan a uno para siempre, ¿no? Sí. Perfecto, hemos hablado de los registros acásicos que te ha llevado allí. Y para qué nos pueden ayudar. Entonces, claro, la pregunta quizás sería para todas las personas que están pensando, bueno, pero ¿cómo me puede ayudar a mí? Yo los he explicado, pero ¿hay forma como yo, persona de la calle, que por primera vez escucho a Alicia Amor, que me está explicando lo que son los registros acásicos, cómo yo, persona de la calle, puedo acceder, si es que es posible, a mis registros acásicos para entonces Sí, ser consciente de lo que me pasa en mi vida? bien. Realmente cualquier persona, todos tenemos la capacidad de conectar con el campo acásico, pero sí es cierto que es necesario un trabajo personal, y no solo un trabajo personal, sino un trabajo energético, una iniciación incluso, que se realiza durante la formación. Entonces, para ello, una persona que quiera acceder a su información, pues tendría que buscar a una persona intermediaria que pueda conectar con su información en el campo acásico, o lo que más me gusta a mí, que es, en vez de darle los peces, darle la caña, ¿no? Que es enseñar a cada persona que pueda conectar bien con su información del campo acásico o al menos conectarle con una frecuencia que ya esa misma frecuencia, esa misma vibración produzca una transformación en la persona. Yo siempre digo, a cada persona que viene a mis cursos les digo, a ver,
estáis aquí, pero el objetivo principal no es que salgáis canalizando información desde el campo acásico, ese no es el objetivo, por lo menos para mí, sino es que conecten con una esencia tan pura que esa misma conexión les produzca en ellos esa transformación. Tengo casos de alumnos de que a lo mejor han estado un año sin canalizar incluso y después han desarrollado, después de haber hecho un trabajo de integración, otros canalizan desde el primer día. Entonces, cada persona es un mundo, pero sí que es cierto que cada persona recibe aquello que necesita en el momento que está. Entonces, con esa premisa, pues cualquier persona está abierta a recibir. Entonces, si lo entiendo bien, el concepto de canalizar, quizá para las personas que no estén tan acostumbradas como nosotros, canalizar sería poder, o sea, tener acceso, como crear un canal a esos registros acásicos, tener acceso a esos registros para poder consultarlos, leerlos. ¿Sería así más o menos cómo funciona? Sí, esa sería un poco la idea. También habría que distinguir aquí que una cosa es canalizar como tal y otra cosa es conectar con el campo acásico. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillo. Nuestro cuerpo energético tiene ya una información. Entonces, yo con mi propio filtro puedo conectar con esa información y en base a mi filtro interno puedo hacer incluso una interpretación. Cuando conectamos con la fuente del campo acásico, ese filtro interno, digamos que se diluye, porque se conecta a una frecuencia que toda esa frecuencia lo ocupa todo tu ser. De manera que la información viene desde un estado vibracional mucho más amplio. Por eso requiere de ese trabajo personal, que es el purificar esos filtros internos para que no haya interferencias ni interpretaciones personales, ¿no? Esto lo podemos ver muy claramente cuando vemos a diferentes canalizadores hablando de un mismo tema desde visiones como muy polares, ¿no? En un momento dado. Es decir, si una parte de ti se mueve desde el miedo, desde la conspiración o de mil cosas, pues la información te va a venir también con ese filtro. Si, como es en mi caso, trato en la medida de lo posible de conectar con lo que es el amor, con lo que es la compasión, la información viene desde ese lugar. Y así es la información realmente desde el campo acásico. Viene con muchísimo, muchísimo amor. Lo que más destaco precisamente es eso, es ese amor que realmente se recibe con ello. Y, por tanto, si podemos acceder a esos registros, por lo tanto, están relacionados con nosotros, podemos saber más de nosotros, conocernos más, si lo entiendo bien. Y claro, quizá la pregunta es, aparte de conocernos, ¿es posible cambiar esos registros? Porque has dicho algo que cuando lo has dicho, de hecho, me he quedado pensando, ¿no? Cosas que se repiten. Sí. Realmente yo creo que en nuestras vidas, si ahora hacemos un punto y aparte, paramos por un momentito y empezamos a pensar, seguramente nos daremos cuenta que hay cosas que se han ido repitiendo diferente durante todos los años. ¿Es posible cambiar esos registros? ¿Es posible cambiarlos y cambiarlos para siempre, Alicia? Claro, ese es el tema. Una vez que una persona puede acceder a esa información, puede comprender el para qué tiene esa secuencia repetitiva en su vida, el por qué está sucediendo, es decir, cuál es el origen, qué tiene que aprender e incluso qué herramientas de resolución puede haber. Entonces, si la persona y su alma está preparada, puede haber una resolución para ello. En muchos casos, pues, puede ser un trabajo personal que necesita hacer y en otros muchos pues es simplemente el recibir la información del por qué y se produce una liberación, porque ya el cuerpo, el alma, la mente y todo el ser se unifica, se integra, por lo cual ya no tiene necesidad de volver a tropezar con la misma piedra. En muchos casos puede suceder que es como una vuelta en espiral. Puede volver a pasar por una situación similar, pero cambia y cambia la forma y cambia la reacción y cambia la vivencia, por lo cual es como, ya sabes que siempre hay como una prueba en la que nos certifica si realmente hemos superado de alguna manera esa situación, ese aprendizaje. Para las personas que todavía no saben nada, que están por primera vez escuchando, Sí. ¿no? Y, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pues ahora hay muchas personas que desafortunadamente han perdido su empleo. Eso les ha puesto en un gran estrés, no solamente para conseguir otro empleo, sino desde el punto de vista económico y financiero. Y además ahora hay una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, muchos de ellos quizás están pensando, bueno, ha habido momentos en mi vida anteriormente en los que yo desafortunadamente he estado expuesto a una situación, digamos, de presión económica similar y probablemente algunos
o muchos de los que nos están viendo dirán, pues quizás sí, ¿no? Me estoy dando cuenta que ha habido momentos anteriores en mi vida en los que yo he estado en una situación económica pues difícil. ¿Cuál sería quizá el consejo que tú les pudieras dar ahora, ¿no? Ahora que tenemos la suerte de tenerte con nosotros, ¿cuál sería el consejo que les darías para empezar y tomar control, ¿no? Si es que se puede decir así, de esta situación para ponerle remedio e incluso que no pase nunca más, ¿no? Claro. A ver, es difícil porque estás tocando también un tema en base al momento que estamos viviendo y claro, aquí habría que especificar un poco el por qué estamos viviendo esta situación. Está claro, si miramos una visión a nivel planetaria esto era necesario que sucediera porque está claro que el sistema que actualmente rige a nivel planetario no es equilibrado y requiere de una reestructuración. Realmente yo escucho muchas teorías conspiranoicas con todo esto, pero es decir, no me importa, porque hay otra información superior incluso a toda esa conspiración que hace que comprendamos el por qué incluso están todas esas conspiraciones y todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hay que entender que el momento que estamos atravesando es necesario porque realmente está habiendo un cambio vibracional. Todo, incluso muchas veces más allá de lo que podamos ver de oscuridad, de densidad o de noticias catastróficas, fíjate, a veces la polaridad que trata de ponerse de manifiesto y decir, oye, aquí estamos nosotros y queremos instaurar X, ¿no? Lo que hace es justamente un efecto contrario, porque hace que toda la humanidad pulse en una polaridad diferente, que es más compasiva, que es más generosa. De hecho, yo creo que en este momento estamos viviendo y estamos reconociendo de nuevo a una humanidad que es capaz de apoyar al otro, de ayudarse y, cómo no, llegado el momento, todo eso servirá para poder unificar todas esas fuerzas y poder crear otra forma de vivir. ¿Qué sucede? Esto es como cuando se rompen los pilares fundamentales de una familia. Y cuando se rompen esos pilares fundamentales parece que se cae el mundo encima, ¿no? Porque es como los pilares que han sustentado toda esta civilización. Pero es necesario que se rompan, que se destruyan porque tiene que volver a crear nuevas estructuras y tienen que ser desde un lugar diferente. Yo parto de una premisa, Ángel, y es que no existe evolución sin amor. Este planeta está llamado a evolucionar en amor, en sabiduría y en compasión. Entonces, si el ser humano, esto que podamos ver que sea negativo, lo que está haciendo es que una gran parte de la sociedad pulse hacia ese amor, hacia esa compasión, hacia esa generosidad y solidaridad que está surgiendo, en realidad está haciendo un efecto contrario a lo que intencionalmente trata, ¿no? Entonces, para mí es importante y la clave es la confianza en que existe un plan de alguna manera que a lo mejor nuestros ojos no pueden ver, no podemos comprender de nuestra mente racional, pero que realmente nos está llevando a otra dimensión completamente distinta. Sí es cierto que cuando suceden estas cosas a nivel personal, lo primero que tenemos que aprender cuando te quedas sin empleo o estás en una situación de un duelo, porque es probable que incluso hasta seres queridos hayan fallecido, ¿no? Ello requiere de un trabajo personal de aprender a ir soltando esas situaciones sin quedarse enganchado en el dolor y el sufrimiento, ¿no? Como ya sabemos, una cosa es el dolor, otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento acaba siendo una lección y el dolor es algo natural, inherente al ser humano. Somos seres que cualquier cosa nos puede hacer daño, ese es el dolor, es algo natural. Yo siempre explico mucho, Ángel, y digo, si a mí me dan una patada a la vida, en la espinilla, en la pierna, me va a doler, eso es natural. Pero estar 7, 10, 15 años de mi vida renegando de la patada que recibí de la vida, eso es un sufrimiento innecesario, hace que reviva una y otra vez ese sufrimiento. Entonces, en estas situaciones, yo siempre acompaño a las personas a explorar esa vivencia, a explorar qué han aprendido de esa situación y qué es lo que de alguna manera ahora, cuáles son sus miedos que necesitan afrontar para poder actuar con perspectiva y desde un lugar más amoroso. Es decir, realmente qué es lo que te hace feliz y no es lo externo. Tú eres la persona que puede hacerte feliz. La única persona, la única situación, la única herramienta que tiene
el poder de darte felicidad eres tú mismo. Sí es cierto que hay situaciones externas que nos pueden mover, pues igual que llega una tormenta, un viento y me puede movilizar, pero en mí está la capacidad de volver a estabilizarme. O perderme en el remolino o volver a estabilizarme. Entonces, si las personas que nos están viendo ahora mismo ya están dentro de ese remolino, le diría, a ver, para, respira y observa. Observa qué has aprendido, cuáles son los miedos que te corresponde afrontar en este momento y a partir de ahí, qué es lo que realmente quieres para tu vida, que dependa de ti. Es decir, no puedes pulsar por algo que no depende de ti, pero sí lo que puedes hacer. Esto es una cosa que en Colombia me encanta ver porque es una cultura que son supervivientes natos. Es decir, no se han quedado sin trabajo, pero aunque sea te venden bolígrafos en la calle para sobrevivir. Tienen ese ingenio. Ese es un ingenio que la humanidad debe desarrollar para poder pulsar en una nueva dirección, básicamente. Buenísimo. Las personas que quieran saber más de ti, que quieran conocerte más, que quieran saber lo que haces, ¿cuál es la forma más fácil de conectar contigo, Alicia? Bueno, pues tienen la página web aliciamor.org, con las 2 A's en medio. Y también tienen el canal en YouTube, tienen también la página en Facebook que pueden conectarme y desde ahí pueden contactar conmigo. De hecho, ahora mismo, desde hace año y medio, coordino y soy guardiana de una gran red, la gran familia de luz del Árbol Madre, que se fue una de las canalizaciones que recibimos, en el que estamos pulsando miles y miles de personas. En este mismo momento hemos empezado. Este miércoles, día 8, empezamos un reto de 21 días sin juzgar, con la idea y la intención de poder pulsar en esa otra dirección más compasiva y amorosa. Entonces, cualquier persona puede entrar en esos grupos, tanto en el canal de Telegram como en YouTube. Ahí tienen la información para poder contactarme y en lo que yo pueda, pues aquí estoy al servicio. En lo que pueda, ahí estaré. Muchísimas gracias. Me encantaría, si puede ser, que cuando acabe esta entrevista, si puedes, por favor, ir a nuestra página. Esta entrevista está saliendo ahora en Facebook y va a salir después en Amazon y en Roku. Aquí en Estados Unidos, si pudiera ser tan amable de escribir en los comentarios pues cuál es la mejor forma de conectar contigo, pues te lo agradeceré. Bueno, y pues obviamente, Alicia, ha sido un placer tenerte con nosotros. Esta es tu casa. Cuando podamos igualmente, ayudarte Ángel. a ti, si podemos, ayudar en cualquiera de estas iniciativas que acabas de comentar, será para nosotros un placer hacerlo a la mitad de esta dinámica de 21 días, al final, cuando sea, si podemos ayudaros a hacer esta plataforma de expansión, de abrir conciencias y de ayudar en este cambio vibracional en el planeta, será un placer hacerlo, Alicia. Así sea, Ángel. Ahí estaremos pulsando todos. Pues muchas gracias por estar aquí. Como yo siempre digo, y como decimos aquí en Expansion Network, la verdad es que el COVID-19 además nos abre a una gran cantidad de oportunidades que muchas veces no sabemos o no podemos ver. Y hoy pues hemos tenido la suerte de tener con nosotros a Alicia Amor. Muchísimas gracias por estar aquí, por hacer todo lo que haces. Y a todos vosotros, como sabéis, pues soy Ángel Ribó con Expansion Network, aquí ayudando todos los días a acelerar el crecimiento y la conciencia en la humanidad. Muchas gracias por estar aquí. Estoy seguro que habéis disfrutado la conversación con Alicia, tanto con nosotros, y esperamos veros muy pronto en nuestra próxima entrevista. Os mandamos un abrazo y hasta pronto. Chao. Gracias.